Hola a todos, en este video haré un resumen sobre los logaritmos. En palabras simples diremos que el valor de un logaritmo es el valor del exponente al que se debe elevar la base de una potencia. Entonces el valor de un logaritmo es un número al que se debe elevar la base del logaritmo para obtener el resultado de la potencia. En este caso, la base del logaritmo es a y el argumento del logaritmo es b. X sería el valor del logaritmo. Esto se lee logaritmo de b en base a es igual a x. Algunas consideraciones: si tenemos un logaritmo de b en base a igual a x, por convención tenemos que si la base es 10, esta no se escribe. Es decir, si no aparece la base, nosotros debemos asumir que va un 10. Por otra parte, la base debe ser mayor que 0 y distinta de 1, y el argumento debe ser siempre mayor que 0. Veamos algunos ejemplos. Entonces, nosotros debemos buscar un número x que debe cumplir que 3 elevado a x es igual a 9. Y en ese caso nosotros sabemos que x es igual a 2. Por lo tanto, el valor de este logaritmo es 2. En el caso de acá, podemos colocar otra letra. El valor de este logaritmo es y, con tal que el 10 elevado a y nos da de resultado 10.000. Entonces nos preguntamos, 10 elevado a cuánto me da 10.000, y en este caso el exponente es 4. Por lo tanto, el valor de este logaritmo es 4. En el caso de acá podemos hacer lo mismo. Podemos decir que el valor de este logaritmo es un número z que debe cumplir que un sexto elevado a z es igual a 1 partido en 216. Y en ese caso el exponente z sería igual a 3. Ahora no es necesario, si ya entendemos la idea, realizar siempre este mismo procedimiento y hacer el cálculo de forma mental. Por lo tanto, podemos decir 2 elevado a cuánto me da 64, y en ese caso serían 6. Aquí 5 elevado a cuánto me da 625, y el valor de este logaritmo sería 4. Y aquí 11 catorceavos a cuánto elevado a cuánto me da 121 partido por 196, y en este caso sería 2. Veamos otros ejemplos. En el caso de acá, si siguiéramos aplicando la misma lógica, este logaritmo tiene un valor tal que 2 tercios elevado a ese número es igual a 3 medios. Entonces acá tenemos que recordar las propiedades de las potencias, que cuando nosotros tenemos que la base se invierte es porque el exponente va a ser negativo. Entonces en este caso nos damos cuenta que el valor del logaritmo sería menos 1. En el caso de acá podemos decir que 2 elevado a b es igual a 1 octavo. Entonces nuevamente, como se está invirtiendo la base, sabemos que es un número negativo, y 2 elevado a 3 me da de resultado 8. Por lo tanto, el valor de este logaritmo sería menos 3. En el caso de acá es lo mismo. Vemos que se está invirtiendo la base, por lo tanto sabemos que el valor del logaritmo va a ser un número negativo, y 5 elevado a 3 me da 125, por lo tanto el valor de este logaritmo sería menos 3. En el caso de acá seguimos el mismo procedimiento. Si vemos, se invierte la base. 4 elevado a 4 me da 256, por lo tanto el valor de este logaritmo sería menos 4. Y en el caso de acá sería lo mismo. 10 elevado a menos 4 me da 1 partido por 10.000. Y en el caso de acá, si vemos, también es una fracción de una potencia de 10.
Entonces en este caso esto sería 10 elevado a menos 2 me da 0,01. Veamos este otro caso de acá. Podemos decir que el valor de este logaritmo es a, tal que 27 elevado a es igual a 3. Si pensamos en el exponente como un número entero positivo, vamos a darnos cuenta rápidamente que este número va a ir creciendo e inmediatamente ya va a ser más grande que el 3. Ahora, si pensamos en a como un entero negativo, nos vamos a dar cuenta que esto me va a ir quedando como una fracción que va a ser menor que 3. Entonces, en este caso, tenemos que recordarnos que las raíces nosotros las podíamos escribir igualmente como una potencia. En este caso, la potencia que me lleva del 27 al 3 es la raíz cúbica. Sabemos que la raíz cúbica de 27 es igual a 3. Por lo tanto, el exponente al que se debe elevar el 27 para tener 3 es un tercio. Entonces, una forma en la que podemos realizar mejor este procedimiento es mediante una ecuación exponencial, la cual consiste en igualar las bases de las potencias. Entonces el primer paso sería el mismo, 27 elevado a es igual a 3. Sabemos que 27 es lo mismo que decir 3 elevado a 3, y esto sigue elevado a, y 3 sigue siendo 3 elevado a 1. Por propiedad de las potencias, esto me queda que 3 elevado a 3a es igual a 3 elevado a 1. Entonces acá tenemos una ecuación exponencial que cuando ya tienen la misma base, estas potencias, de cierta forma podemos olvidarnos de la base e igualar solamente los exponentes. Por lo tanto decimos que 3a es igual a 1, por lo tanto a es igual a 1/3. Entonces el valor de este logaritmo es 1/3. De forma similar podemos resolver este ejercicio de acá. Decimos que este valor es igual a b. Aplicamos la definición del logaritmo y decimos que la raíz cuadrada de 2 elevada a b es igual a 8. Por lo tanto, ahora tenemos que escribir esto con un mismo, en una potencia con la misma base. Sabemos que 8 es 2 elevado a 3 y que en este caso la raíz cuadrada es exponente 1/2 y aquí nos ahorramos un paso, entonces tendríamos que esto es 2 elevado a 1/2 de b. Como ya tenemos la misma base, nos olvidamos de la base e igualamos los exponentes y 1/2 de b es igual a 3, por lo tanto sale que b es igual a 6. En el mismo caso de acá, este logaritmo le podemos asignar que tiene un valor c, con tal que 81 elevado a c es igual a 1/3. 81 en base 3 es lo mismo que decir 3 elevado a 4, por lo tanto esto me va a quedar 3 elevado a 4c, y 1/3 es lo mismo que decir 3 elevado a menos 1. Nos olvidamos de las bases y decimos que 4c es igual a menos 1, por lo tanto c es igual a menos 1/4. Pasamos el 4 dividiendo hacia el otro lado. Por lo tanto, este logaritmo es menos 1/4. Y así podemos seguir. En este caso, este logaritmo tiene un valor de d, tal que 216 elevado a d es igual a 36. Aquí nos damos cuenta que la potencia en la que yo puedo escribir estos dos números es 6. Este es un 6 al cuadrado y este es un 6 elevado a 3d. Por lo tanto, eliminamos las bases y nos queda que 3d es igual a 2. Por lo tanto, d, el valor del logaritmo, es 2/3. En el caso de acá, lo mismo. Asignamos una letra cualquiera al logaritmo y nos va a quedar que 32 elevado a e es igual a 4. La base común que tienen estos dos números es 2. 4 es 2 elevado a 2 y 32 es 2 elevado a 5. Por lo tanto, tenemos que 5e es igual a 2, por lo tanto e es igual a 2/5. Y el último caso de acá, lo mismo, tenemos entonces
que 1 partido por 64 elevado a f es igual a 16. La base común que tienen estos es 2. Ahora, 16 sabemos que es 2 elevado a 4. Y sabemos que acá, al ser invertido, me va a quedar un exponente negativo. Y 2 elevado a menos 6 entonces sería menos 6f. Por lo tanto, eliminamos las bases y nos va a quedar que menos 6f es igual a 4. Y al pasar este dividiendo hacia el otro lado, me va a quedar que f es igual a menos 2/3. Ahora pueden haber ejercicios en los que podemos ir calculando los valores individuales de los logaritmos para después realizar una operación completa. En este caso tenemos que logaritmo de 81 en base 3. El 3 a cuánto debo elevarlo para obtener 81 es 4, más 2 a cuánto debo elevarlo para obtener 128 a 7, partido por el 10 a cuánto debo elevarlo para obtener 100.000 serían 5. Entonces tenemos que esto sería 4 más 7 serían 11 quintos y esto puede quedar hasta ahí. En el caso de acá, 3 elevado a cuánto me da un noveno y esto sería menos 2 más 4 elevado a cuánto me da 2. Y aquí sabemos que este es un medio, la raíz cuadrada de 4 me da 2, más, y aquí tenemos a cuánto lo debo elevar para obtener a, y en este caso sería un 1. Entonces, para igualar los denominadores debemos amplificar todo por 2, entonces esto me quedaría menos 2 por 2, este ya tiene denominador 2 y este tendría que amplificarlo por 2 para obtener el denominador 2 común en todas las fracciones y esto me quedaría menos 4 más 1 más 2 medios y esto sería igual a menos 1 medio. En el caso de acá es lo mismo. 5 elevado a cuánto me da 1 partido por 3125 al estar invertida la base. Sabemos ya que el valor va a ser negativo. Y 5 elevado a 5 me da 3125, por lo tanto ese primer logaritmo sería menos 5. Menos, y en el caso de acá, igualmente sabemos que va a ser un valor negativo e igualmente es menos 5. Entonces aquí vemos que ese menos, con ese menos se me transforma en un más, por lo tanto el resultado de esta expresión sería 0. Y en este último caso, 10 a cuánto debemos elevarlo para obtener 1, y en ese caso sería 0. 10 elevado a cuánto hay que elevarlo para obtener 10, a 1. 10 elevado a cuánto hay que elevarlo para obtener 100, a 2. Y acá 10 elevado a 3 me da 1000. Por lo tanto, me queda 3 partido por 3. Y esto es igual a un entero. Entonces, casos particulares que ya habíamos visto en la sección anterior. Cuando tenemos un logaritmo en el que la base y el argumento son iguales, el resultado es 1. Porque a elevado a 1 va a seguir siendo a. Y en el caso el logaritmo de 1 en cualquier base, el resultado siempre será 0. Porque cualquier número elevado a 0 me da de resultado 1. Y el logaritmo de 0 en cualquier base, en este caso no hay ningún número que no hay ningún exponente que me dé de resultado 0. Entonces en este caso este logaritmo no existe. Entonces vemos que hay una relación entre las potencias, las raíces y los logaritmos. Cuando nosotros desarrollamos la potencia, obtenemos el valor de la potencia de la multiplicación iterada.
Cuando nosotros hablamos de raíz, en la raíz siempre estamos buscando el valor de la base. Cuando yo digo qué número elevado a 5 me da de resultado 32, yo estoy buscando el valor de la base. Y en el logaritmo yo estoy buscando el valor del exponente. 2 elevado a ¿cuánto me da 32? A 5. Entonces esa es la relación que existe entre las potencias, las raíces y los logaritmos. Lo principal para esto es dominar muy bien la parte de las potencias. Entonces, si yo tengo esta raíz que dice raíz cúbica de 125 es igual a 5, es porque sabemos que 5 elevado a 3 me da de resultado 125. Ahora, si lo escribimos en forma de logaritmo, sería que el logaritmo de 125 en base 5 es igual a 3. De forma similar acá, si tenemos que el logaritmo de 1000 en base 10 es 3, es porque sabemos que 10 elevado a 3 es igual a 1000. Y en forma de raíz nosotros deberíamos decir la raíz cúbica de 1000 es igual a 10. Si tenemos esta potencia, 7 elevado a 3 es igual a 343. En raíz sería la raíz cúbica de 343 es igual a 7. Y el logaritmo tendríamos que el logaritmo de 343 en base 7 es igual a 3. Si aquí tenemos que la raíz cuadrada de 169 es 13, es porque 13 al cuadrado son 169. Y escrito esto mismo en forma de logaritmo, tendríamos que decir que el logaritmo de 169 en base 13 es igual a 2. Y acá en este último caso tenemos un pequeño detalle, porque tendríamos que decir que 5 elevado a menos 4 es igual a 0,0016. Ahora, para que el exponente me quede positivo, yo tendría que decir que un quinto elevado a 4 es igual a 0,016. Por lo tanto, yo digo que la raíz cuarta de 0,0016 es igual a un quinto. Entonces, en estos ejemplos nos piden escribir como logaritmo las siguientes expresiones. Entonces, sabemos la base va a seguir siendo a y el argumento es el valor de la potencia y el resultado del logaritmo es el exponente. Siempre el resultado del logaritmo es el exponente. Entonces, en el caso de acá, podemos escribir primero que el exponente es el resultado del logaritmo. Entonces esto me va a quedar que sería logaritmo de i en base b. Y en el caso de acá, lo mismo. A partir de esto nosotros decimos que el logaritmo de 2 en base 32 es igual a 0,2. En el caso de acá, el paso previo sería que esta raíz la escribiéramos primero como una potencia. Esto me quedaría 36 elevado a un medio es igual a 6. Por lo tanto, al escribir esto como logaritmo, tendríamos que decir que el logaritmo de 6 en base 36 es igual a un medio. En el caso de acá, hacemos el paso previo. Entonces tenemos que esto sería logaritmo de k en base h es igual a 5 tercios. Y en este último ejemplo de acá, tendríamos que decir que el logaritmo de 1 sobre 32 en base 2 es igual a menos 5. En este caso es al revés, tenemos que escribir estos logaritmos como una potencia. Entonces hacemos la equivalencia y en este caso cuando no tiene el número acá, cuando no tiene base, sabemos que es 10. Entonces en este caso escrito este logaritmo en forma de potencia sería 10 elevado a b es igual a a. En el caso de acá tenemos que a elevado a 10
es igual a x. En el caso de acá tenemos que el 10 elevado a 1/2 es igual a a. Y aquí si quisiéramos, para no dejar el exponente fraccionario, tendríamos que decir que la raíz cuadrada de 10 es igual a a. En este caso tenemos que 10 elevado a 3 es igual a i. En el caso de acá tenemos que a elevado a menos 1/3 es igual a x. Y en este último caso tenemos que a elevado a b es igual a 2/3. Entonces también nos podemos encontrar ejercicios donde no solamente me pidan determinar el valor de un logaritmo, que el valor del logaritmo siempre va a ser el que está al otro lado de la igualdad, sino que también puedo encontrarme la incógnita en el argumento o también puedo encontrarme la incógnita en la base. Entonces lo fundamental es que nosotros en estos casos pasemos esto a su equivalente en potencia. Entonces acá al pasar esto a una potencia tenemos que 2 elevado a 3 es igual a x. Por lo tanto aquí solamente tenemos que buscar el valor de la potencia, que sabemos que 2 elevado a 3 es 8. Por lo tanto el valor de la incógnita en este logaritmo es 8. En el caso de acá hacemos lo mismo. Tenemos que la base sería 10 elevada a menos 3 sería igual a x. Y para desarrollar esto podemos decir que esto es 0,001 aplicando la notación científica o las potencias de base 10. En el caso de acá tenemos que 216 elevado a menos 1/3 es igual a x. Y aquí ya tenemos dos cosas para hacer, porque en primer lugar tenemos el exponente negativo, por lo tanto esto va a quedar invertido. Y elevado a 1/3 sabemos que es raíz cúbica, por lo tanto sabemos que el x va a ser la raíz cúbica de 1 partido por 2,16, por lo tanto sería 1/6. En el caso de acá tenemos que al pasarlo a potencia, esto me quedaría raíz de 3 elevado a 4, me da de resultado x, y aquí podemos complementar lo que hemos visto de las raíces. Podemos simplificar el índice de la raíz con el exponente y este me quedaría en 2, por lo tanto me quedaría 3 elevado a 2 que es igual a x, por lo tanto sabemos que el x es igual a 9. En el caso de acá llevamos esto nuevamente a una potencia, por lo tanto quedaría que x elevado a menos 4 es igual a 16. Acá como tenemos el exponente que es negativo, sabemos que esto se tiene que haber invertido. Entonces, en este caso, para que me llegue a 16, lo que yo tendría que tener es una fracción que al momento de invertirla me quede 16. Y en ese caso, la base tendría que ser 1/2. En el caso de acá, podemos hacer lo mismo. X elevado a 3 es igual a 1 partido por 125. Y en ese caso igual va a ser una fracción porque está en fracción y tiene el exponente positivo. Por lo tanto el x tendría que ser 1/5. Ahora vamos a ver la parte de las propiedades, que principalmente las utilizamos con dos propósitos: para descomponer y para agrupar logaritmos. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar las propiedades para descomponer una expresión logarítmica compuesta de productos y cocientes. ¿Ya? Productos y cocientes la vamos a descomponer en una expresión compuesta por sumas y restas. Entonces la primera propiedad dice que cuando yo tengo el logaritmo de una potencia, el exponente queda multiplicando delante del logaritmo. Entonces yo tengo que eso es igual a n multiplicado por logaritmo de x en base a. Aquí podemos hacer la aclaración que no necesariamente va a estar la potencia escrita así, porque tenemos que hacer el análisis
que igualmente yo podría tener algo como raíz cuadrada de x. Y sabemos que la raíz cuadrada de x es lo mismo que yo diga logaritmo de x elevado a 1/2 en base a, y ahora sí, aplicando la propiedad, este 1/2 queda multiplicando delante del logaritmo. Esa sería la primera propiedad. La segunda propiedad es que si yo tengo el logaritmo de un producto, lo que yo puedo hacer es separar ese logaritmo como una suma de logaritmos que tienen la misma base. Y de forma análoga, si yo tengo un cociente en el argumento del logaritmo, yo puedo descomponer esto como una resta de logaritmos. Entonces aquí tenemos que tener ojo porque todo lo que va a estar en el denominador en el fondo va a ser negativo y todo lo que va a estar en el numerador va a ser positivo. Entonces veamos cómo podemos utilizar estas propiedades en algunos ejercicios. Me dice que el logaritmo de x lo considera igual a A, que el logaritmo de y es igual a b y que el logaritmo de z es igual a c. Entonces, con estos valores yo tengo que calcular, tengo que dejar expresado estos logaritmos solamente en términos de a, b y c. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer aquí la separación porque tenemos un producto. Entonces vamos a tener que esto es logaritmo de x cuadrado más logaritmo de y elevado a 5. Y ahora, por la propiedad del logaritmo de una potencia, el 2 que está acá lo pasamos multiplicando delante. Entonces esto me quedaría 2 veces logaritmo de x más, y acá lo mismo, 5 veces el logaritmo de y. Y entonces ahora vamos acá y nos fijamos que el logaritmo de x me están diciendo que tiene un valor que es a, por lo tanto esto sería 2a más el logaritmo de y que vale b, entonces esto sería más 5b. Y ahí dejamos este logaritmo expresado en términos de a, b y c. En el caso de acá, como les había dicho, todo lo que va a estar en el denominador de esta expresión va a quedar como negativo y todo lo que está en el numerador me va a quedar positivo. Por lo tanto, esto me va a quedar simplemente logaritmo de z. La x está en el denominador, por lo tanto va a quedar menos logaritmo de x. La y, que también está en el denominador, me va a quedar menos logaritmo de y. El logaritmo de z es c, el logaritmo de x es a y el logaritmo de y es b. En el caso de acá, como lo habíamos explicado, esto es lo mismo que yo tenga logaritmo de y elevado a 1/2. Por lo tanto, ahora aplicamos la propiedad y ese 1/2 me queda multiplicando delante del logaritmo y me quedaría 1/2 logaritmo de y, que es lo mismo que decir 1/2 de b. Bien, en este caso de acá, lo primero que podemos hacer es llevar esta raíz cúbica a exponente, entonces esto me quedaría x cuadrado y elevado a 1/3. Entonces el 1/3 va a quedar multiplicando delante del logaritmo y en el paso me va a quedar 1/3 logaritmo de x cuadrado por y. Y entonces para descomponer ahora tengo que tener en cuenta que al momento de agregar la suma de los logaritmos, ambas van a quedar multiplicadas por 1/3. Por lo tanto, esto quedaría 1/3 logaritmo de x cuadrado más 1/3 logaritmo de y. Entonces acá el 2 que está en el exponente pasa multiplicando y en ese caso me va a quedar 2/3 logaritmo de x más 1/3 logaritmo de y, y ahora finalmente reemplazamos que esto me quedaría 2/3 de a más 1/3 de b. En el caso de acá podemos decir que esto sería logaritmo de x más logaritmo de la raíz de y. Aquí podemos hacer ya saltarnos un paso, sabemos que esto sería logaritmo de x más 1/2 logaritmo
de i. Automáticamente sabemos que este es un medio elevado a un medio y el un medio pasa multiplicando. Por lo tanto, este sería a más un medio de b. En el caso de acá, toda esta fracción está elevada a un medio, por lo tanto, esto sería logaritmo de i partido por x elevado a un medio, por lo tanto el un medio va a estar presente en los dos términos. Entonces esto me va a quedar un medio logaritmo de i menos un medio logaritmo de x, y siguiendo esto hacia acá, esto me va a quedar un medio de b menos un medio de a. Ahora, las propiedades también las podemos usar para determinar este tipo de ejercicios. Me dice que el valor aproximado del logaritmo de 2 en base 10 es igual a 0,3 y que el logaritmo de 3 en base 10 es aproximadamente 0,5. Entonces me pide determinar el valor aproximado de estos logaritmos que están acá. Entonces, si nos damos cuenta, en vez de escribir logaritmo de 6, nosotros podíamos escribir que esto es logaritmo de 2 por 3, y esto es lo mismo que decir logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Ahora, por el enunciado sabemos que el logaritmo de 2 aproximadamente es 0,3 y el logaritmo de 3 aproximadamente es 0,5, por lo tanto aproximadamente el logaritmo de 6 sería 0,8. En el caso de acá, el 8 yo lo podría escribir como 2 elevado a 3. Por la propiedad sabemos que esto es 3 veces logaritmo de 2. El logaritmo de 2 aproximadamente es 0,3, por lo tanto esto me quedaría 3 veces multiplicado por 0,3 y esto sería aproximadamente 0,9. En el caso de acá podemos aplicar lo mismo. El 12, la raíz cuadrada de 12, sabemos que es 12 elevado a un medio, y podemos descomponer inmediatamente el 12 como 2 elevado a 2 por 3, y todo esto está elevado a un medio. Por lo tanto, esto me va a quedar un medio logaritmo de 2 elevado a 2 más un medio logaritmo de 3. Aquí, si nos damos cuenta, el 2 pasa multiplicando al un medio y me queda de resultado 1. Y me va a quedar simplemente logaritmo de 2, que es 0,3, más un medio, y el logaritmo de 3, que es 0,5, y la mitad del 0,5 es 0,25, y sumado con el 0,3, el resultado sería 0,55. En el caso de acá, si nosotros pensamos, el 20 lo podríamos descomponer como 2 elevado a 4 por 5. Sin embargo, no tenemos cuál sería el valor del logaritmo de 5. Pero entonces la otra forma en que podríamos descomponer esto es que sería logaritmo de 10 por 2. Entonces, si vemos acá, esto me quedaría logaritmo de 10 más logaritmo de 2. Y si bien el valor del logaritmo de 10 no lo están dando acá, nosotros por la definición sabemos que el logaritmo de 10 en base 10 es de resultado 1. Y el logaritmo de 2 es 0,3. Por lo tanto, el resultado de esto sería 1,3. Y en el caso de acá, logaritmo de 25, si lo descomponemos, este sería 5 al cuadrado. Nuevamente no tenemos el logaritmo de 5. En este caso lo que se hace es buscar, en vez de ver la composición factorial, es ver un cociente, porque recordemos que las propiedades también tienen cocientes. Entonces, en este caso nosotros podríamos escribir el 25 como un logaritmo de 100 partido por 4, porque sabemos que el logaritmo de 100 menos el logaritmo de 4, que es 2 elevado a 2, y el logaritmo de 100 es exacto, que lo sabemos que es 10 elevado a 2 me da 100, menos 2 veces logaritmo de 2, es decir, 2 veces 0,3.
Entonces esto me quedaría 2 menos 0,6 y esto sería igual a 1,4. Y en el caso de acá es lo mismo. No podemos descomponer porque siempre nos va a quedar el 5 de alguna forma. Entonces lo que podemos decir que en vez de 50 es decir que esto es logaritmo de 100 partido por 2. Entonces esto sería logaritmo de 100 menos logaritmo de 2. El logaritmo de 100 sabemos que es 2 y el logaritmo de 2 sabemos que es 0,3. Por lo tanto el resultado sería 1,7. Y en el caso de acá, la forma de descomponer el 300 sería logaritmo de 100 por 3. Por lo tanto, esto sería igual a logaritmo de 100 más logaritmo de 3. Logaritmo de 100 ya hemos dicho que es 2 y el logaritmo de 3 es 0,5. Por lo tanto, el resultado serían 2,5. En el caso de acá, lo primero que podemos hacer es pasar este número decimal a fracción. Y sabemos que eso es 1/3, por lo tanto esto me quedaría como logaritmo de 1 menos logaritmo de 3. 10 elevado a cuánto me da 1 sería 0 y logaritmo de 3 es 0,5, por lo tanto el resultado sería menos 0,5. Ahora, ¿cómo podemos seguir aplicando las propiedades en estos logaritmos que están acá? Y acá simplemente podemos descomponer esto como logaritmo de 8 en base 2 más logaritmo de 32 en base 2 más logaritmo de 16 en base 2. Entonces, sin la necesidad de haber tenido que resolver toda esta multiplicación y después haber visto 2 elevado a cuánto me daba ese número grande, entonces acá podemos decir que este logaritmo tiene un valor de 3. 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 5 es 32 y 2 elevado a 4 es 16, por lo tanto el resultado de esta expresión de acá serían 12. De la misma forma, si descomponemos esta expresión que está acá, esto me quedaría logaritmo de 125 elevado a 3 en base 2 menos logaritmo, lo vamos a escribir enseguida, de 625 elevado a un quinto en base 5. Perdón, aquí era un 5. Entonces aplicamos las propiedades, el 3 pasa hacia allá y me va a quedar logaritmo de 125 en base 5 menos un quinto logaritmo de 625 en base 5. Y aquí esto me quedaría 3 por logaritmo de 125 en base 5 es 3. Y 5 elevado a 4 me da 625. Entonces esto sería 9 menos 4 quintos. Y aquí esto me quedaría 41 quintos. En el caso de acá, lo mismo, descomponemos ahora el producto, lo descomponemos como una suma de logaritmos y aprovechamos de pasar los exponentes, las raíces como exponente y nos vamos a saltar un paso. Esto me va a quedar un quinto logaritmo de 27 en base 3 más 2 tercios logaritmo de 81 en base 3. 3 elevado a 3 me da 27, por lo tanto esto sería un quinto por 3, más 3 elevado a 4 me da 81, por lo tanto esto sería 2 tercios por 4. Entonces acá esto me quedaría 3 quintos sumado con 8 tercios, amplificamos este por 3 y este por 5 y me quedaría 9 más 40 partido por 15, es decir, 49 partido por 15. Y en este último caso de acá, tenemos que todo esto me va a quedar elevado a un tercio, por lo tanto tendría un tercio logaritmo de 32 en base 2 menos
1 tercio logaritmo de 1024 en base 2. Entonces esto me quedaría 1 tercio por el valor de este logaritmo, que es 5, menos 1 tercio el valor de este logaritmo, que es 10. Por lo tanto esto me quedaría 5 tercios menos 10 tercios, y esto sería igual a menos 5 tercios. Entonces vimos en primer lugar las propiedades para descomponer logaritmos. También podemos usar las mismas propiedades, pero ahora para agrupar logaritmos, y se utilizan de forma inversa. Entonces cuando tengo un logaritmo que está, un número que está multiplicando el logaritmo, nosotros lo pasamos al exponente en la misma base. Si tengo la suma de dos logaritmos, esto lo puedo agrupar en un logaritmo como un producto con la misma base. Y si tengo una resta de logaritmos, el que está restando siempre va a quedar en el denominador. Entonces acá lo primero que yo debo hacer es quitar los números que están delante del logaritmo, los coeficientes, y pasarlos en el exponente. Por lo tanto, esto me quedaría logaritmo de a cuadrado más logaritmo de p elevado a 3. Y en el caso de acá, si nos damos cuenta, no tenemos un logaritmo, pero yo conozco que esto es el logaritmo de 10 en base 10, me da de resultado 1. Bien, entonces ahora, perdón, este es un menos. Entonces ahora agrupo. Los que se están sumando quedan en el numerador, a cuadrado por p elevado a 3, y los que se están restando quedan en el denominador. Y ahí estaría entonces agrupado. Lo mismo podemos hacer acá. Primero vamos a ver que esto es logaritmo de x elevado a 1 tercio, es decir, raíz cúbica de x, menos logaritmo de y esto sería raíz cúbica de y elevado a 2, más logaritmo de 2. Entonces, una vez que ya quitamos los coeficientes, vamos a agrupar. Todos los que están positivos quedan en el numerador, logaritmo, la raíz cúbica de x y el 2, y en el denominador quedan los negativos, la raíz cúbica de y elevado a 2. Y ahí estaría agrupado en un solo logaritmo. En el caso de acá, además de sacar los coeficientes, tenemos que eliminar primero el paréntesis. Por lo tanto, esto me quedaría logaritmo de x menos logaritmo de y elevado a 2. Y al eliminar este paréntesis, este me quedaría más logaritmo de z elevado a 3. Entonces ahora, para agrupar, todo lo que está positivo va en el numerador y todo lo que está negativo queda en el denominador. Y en el caso de acá es lo mismo, sería logaritmo de x raíz cúbica de x cuadrado menos logaritmo de y cuadrado menos logaritmo de z cuadrado. Para agruparlos en uno solo nuevamente, todo lo positivo queda en el numerador, en este caso solamente está la raíz cúbica de x cuadrado, y todo lo negativo queda en el denominador, y cuadrado por z cuadrado. Vamos a ver ahora una propiedad que se llama la del cambio de base, que permite escribir un logaritmo en un cociente de logaritmo con una base que sea para nuestra conveniencia. Entonces la base puede ser cualquier número, pero tenemos que escogerla para nuestra conveniencia. Entonces en este caso vamos a utilizar cualquier base y nos quedaría algo así. Entonces siempre nos va a quedar la base, el logaritmo del argumento en la base común, partido por el logaritmo de la base en la base común. Entonces veamos cómo podemos aplicar un poquito esta propiedad. Habíamos resuelto ya ejercicios como estos, que podríamos haber resuelto en este caso de acá con una ecuación exponencial, pero lo que nosotros podríamos hacer es igualmente aplicar la propiedad del cambio de base. Si nos fijamos, el 8 y el 128, ambos yo los puedo escribir
en una potencia de base 2. Por lo tanto, lo que yo podría hacer es escribir estos logaritmos en una potencia de base 2. Por lo tanto, me quedaría logaritmo de 128 en base 2 partido por el logaritmo de 8 en base 2. Ahora, 2 elevado a cuánto me da 128 y en ese caso serían 7. Y 2 elevado a cuánto me da 8 serían 3. Por lo tanto, el valor de este logaritmo sería 7 tercios. En el caso de acá es lo mismo. Sabemos que el 243 y el 9 ambos los podemos escribir como una potencia de base 3. Por lo tanto, el logaritmo que vamos a usar, la base que vamos a usar es una base 3. Nos va a quedar logaritmo de 243 en base 3 partido por el logaritmo de 9 en base 3. Y aquí calculamos individualmente el valor de estos logaritmos. 3 elevado a cuánto me da 343, que son 5, y 3 elevado a 2 son 9. Acá lo mismo, sabemos que lo común que tienen el 32 y el 4 es la potencia de base 2, por lo tanto usamos la base 2, logaritmo de 32 en base 2, entonces sabemos que 2 elevado a 2 son 4 y que 2 elevado a 5 son 32. Y en el caso de acá es lo mismo, la base que vamos a utilizar es la base 5, por lo tanto esto sería logaritmo de 625 en base 5 y este sería de acá logaritmo de 125 en base 5. Y esto me quedaría 4 tercios. Ahora otros ejercicios que pueden ser un poquito más complicados, como los casos de acá. Tenemos logaritmo de 2 en base 10, logaritmo de 3 en base 2, logaritmo de 4 en base 3, logaritmo de 5 en base 4 y así sucesivamente hasta llegar al logaritmo de 10 en base 9. Entonces yo podría dejar todos estos logaritmos en una base común que fuera logaritmo en base 10. Este de acá ya está escrito en base 10, por lo tanto lo voy a dejar igual. Logaritmo de 2. Entonces si quisiera este logaritmo expresarlo en base 10, me quedaría logaritmo de 3 en base 10 partido por logaritmo de 2 en base 10. En el caso de acá, esto me quedaría logaritmo de 4 en base 10 partido por el logaritmo de 3 en base 10. Este logaritmo de acá me quedaría logaritmo de 5 en base 10 partido por el logaritmo de 4 en base 10 y así yo voy a seguir hasta finalmente llegar al logaritmo de 10 en base 10 partido por el logaritmo de 9 en base 10. Entonces si nos damos cuenta, acá las expresiones logaritmo de 2 y logaritmo de 2 yo lo puedo simplificar. El logaritmo de 3 con el logaritmo de 3 los puedo simplificar. El logaritmo de 4 con el logaritmo de 4 también lo puedo simplificar. Y como aquí van a ir quedando términos, el logaritmo de 5 lo voy a simplificar con el logaritmo de 5 de acá. Y así voy a llegar finalmente a simplificar el logaritmo de 9 con el logaritmo de 9. Y esto me va a quedar finalmente logaritmo de 10. Y el logaritmo de 10 sabemos que es 1. En el caso de acá podemos seguir lo mismo. Podemos usar una base común, podemos usar la base 10, entonces esto nos quedaría logaritmo de y partido por el logaritmo de x cuadrado por logaritmo de z partido por el logaritmo ahora de y cuadrado por el logaritmo de x partido por el logaritmo de z cuadrado. Aquí en todos estos que están acá abajo yo voy a aplicar la propiedad del logaritmo, que el 2 va a pasar multiplicando adelante el exponente. Entonces esto me va a quedar logaritmo de z partido por 2 logaritmo de y logaritmo de x partido por 2 logaritmo de z. Entonces nuevamente, si nos damos cuenta, el logaritmo de y lo puedo simplificar con el logaritmo de y, el logaritmo de x con el logaritmo de x y el logaritmo de z con logaritmo de z. Entonces arriba me queda 1 por 1 por 1 y abajo me queda 2 por 2 por 2
igual a 8. Por lo tanto, el resultado de esta expresión, 1/8. Y finalmente, las ecuaciones logarítmicas es cuando tenemos que las incógnitas están dentro del argumento del logaritmo. Entonces, en este caso, lo que se busca es reducir las expresiones logarítmicas a ambos lados de la igualdad con una misma base, para finalmente, de cierta forma, cancelar los logaritmos y decir que lo que está dentro de los logaritmos es igual. Entonces, aquí la propiedad está para aplicarla inmediatamente porque ya están reducidos. Hay un logaritmo a un lado, otro logaritmo al otro lado. Ambos tienen logaritmo en base 10. Por lo tanto, de cierta forma, yo elimino los logaritmos y me quedo con que 2x menos 10 es igual a x más 5. Y resolvemos esta ecuación en el que me quedaría que x es igual a 15. En el caso de acá, lo que yo debo hacer primero en este caso es agrupar estos logaritmos con las propiedades. Como hay una suma de logaritmos, esto me quedaría logaritmo de x por x más 3. Y en el caso de acá me quedaría este coeficiente, pasa como exponente, me quedaría logaritmo de x más 1 elevado a 2. Entonces ahora sí están reducidos los dos lados de la ecuación en un logaritmo de igual base, los simplifico, o sea, de cierta forma se cancelan y me quedaría, aquí reduzco, esto me quedaría x cuadrado más 3x y acá aplicando cuadrado de binomio me quedaría x cuadrado más 2x más 1. Si nos damos cuenta, los x cuadrados se van a simplificar. El 2x pasa restando hacia el otro lado y me queda que x es igual a 1. Y eso sería todo.